Listo. Ya está grabando. Ajá. ¿Alguien que me pueda decir la teología pastoral con sus propias palabras? De lo que vimos la semana pasada. Es el estudio de Dios, del Señor. El estudio del Señor. Ok. La palabra teología es muy menospreciada en este último tiempo. Por ejemplo, muchas personas dicen, aquí yo no predico de teología, aquí predico yo un mensaje sencillo, pero ungido, lo que me da Dios, lo que... Y entonces, pero eso lo dicen porque oyen a otro decirlo, pero no se proponen a investigar qué significa la palabra teología. La palabra teología son dos términos, es una palabra compuesta que significa teos, Dios, logía, estudia. Es la ciencia que se encarga de estudiar los atributos de Dios, a Dios y la obra salvífica, su creación, pero estudiar qué, solamente lo que de Dios se ha mostrado, porque hay cosas que Dios no nos ha mostrado. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Hay cosas que Dios no nos ha mostrado. Bien. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice? Ajá. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios no nos ha mostrado de Él. Él nos muestra. Y esas cosas que Él nos ha mostrado es lo que nosotros estudiamos. Amén. Es lo que nosotros estudiamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos? La teología pastoral, como yo le dije la otra vez, se encarga de sacar esas enseñanzas, esos estudios de Dios, eso que Dios exige para llevarlo al pueblo y para dárselo al ministro, para que el ministro tenga un ministerio efectivo. Un ministerio efectivo. ¿Por qué? Porque le puse varios ejemplos. Cuando la iglesia trata mal a su pastor, es porque no se da cuenta o no sabe la posición que tiene un pastor en la iglesia. Es un honor. Todo el que es llamado por Dios, la Biblia lo dice como es una honra. Hebreos 5:4 dice, es una honra como lo fue llamado Aarón. Entonces, esta teología pastoral se encarga de agarrar esas enseñanzas, esa instrucción, de instruir al ministro, de prepararlo, de instruirlo, de formar el carácter de Cristo en él, para que Jesucristo pueda pastorear a través de él. Esto es así. Esto no es con esfuerzo humano, porque la Biblia nos enseña que el esfuerzo que nosotros hacemos por hacer la obra de Dios es un esfuerzo en vano. Pero cuando está Jesucristo formado en nosotros, sale mejor la cosa. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a realizar la obra de Dios, sale mejor y es más agradable delante de Dios. Entonces, le hablé de esto. Le hablé de esto. Teología pastoral. Amén. Ok, escuche.
La teología pastoral es la rama de la teología que se ocupa de la aplicación práctica de las verdades bíblicas en el ministerio pastoral y la vida de la iglesia. Examina cómo los principios bíblicos guían el cuidado espiritual, la predicación, la consejería, la administración e incluso el liderazgo dentro del cuerpo de Jesucristo. Vean todo lo que examina la teología pastoral. Examina el cuidado espiritual de los creyentes, examina la predicación, debe ser una predicación cristocéntrica. Examina también la consejería. Examina también la administración e incluso el liderazgo dentro del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ahí vemos que la teología pastoral, el significado es este. Entonces, también vimos otra cosa. ¿Cómo? Fundamentos bíblicos de la teología pastoral. Fundamentos bíblicos de la teología pastoral. Número 1, el modelo supremo de Jesucristo. Él es nuestro modelo. Debemos estudiar cómo Él pastoreó, cómo él trató con la gente, con el inconverso, cómo Él trataba con, cómo Él trataba con los fariseos, cómo Él trataba con las personas necesitadas, con las mujeres que habían perdido a sus hijos, ¿qué Él hacía? Que debemos estudiar todo eso de Él, porque Él es nuestro modelo supremo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Él es la cabeza de nosotros. Él es el ejemplo supremo, Jesucristo. Si se recuerdan. ¿Alguien me puede leer para que se recuerde? Juan 10, 11 al 16. Juan 10, 11 al 16. Amén. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta ahí. Ahí está. Vemos el modelo, que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Él su vida da por las ovejas. Él es el modelo de la iglesia. En Ezequiel, capítulo 34, que yo le mandé, nos habla de una profecía acerca de ese buen pastor. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 al 16. Amén. Y esta profecía nos habla del carácter de ese pastor que iba a venir un día. Y esa profecía se cumplió en Jesucristo. Amén. ¿Qué dice? Ezequiel 34, 11 al 16. Amén. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, Amén. yo mismo iré
a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Escuche esto. En los versículos anteriores nos habla de los pastores malos que no pastorearon bien a su pueblo. Y está hablando es de los líderes, de los reyes, de los líderes religiosos, y está en contra de ellos. Entonces, como ellos no hicieron su trabajo, entonces él dice: yo mismo descenderé y buscaré a mis ovejas. Yo mismo descenderé en ellos. Y hay otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de nosotros los gentiles. Hay otras ovejas que no son de este redil, la cual yo debo de traer. Yo soy el buen pastor. Él es el ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo supremo. Entonces, para nosotros, de repente usted dice: no, pero esto es para pastores porque yo no soy pastor. No, usted le aseguro que usted le lidera a algún amigo. Le aseguro que usted cuida a algún hijo. Le aseguro que usted cuida a un familiar. Le aseguro que usted cuida a alguien. Y estos principios bíblicos es para usted, para que usted sepa cuidar y hacer un trabajo efectivo, el cual Dios le ha encomendado en sus manos. Amén. Entonces, vemos también que el Señor aquí, hemos también que el Señor aquí, vean, vimos que el modelo supremo es Jesucristo. De él debemos aprender. Pero para nosotros realizar bien el trabajo, Jesucristo debe formarse en nosotros. Jesucristo debe formarse en nosotros. Segundo, fundamento bíblico de la teología pastoral, el llamado al liderazgo pastoral. Dios llamó al liderazgo pastoral a Timoteo, a Tito. Son dos personas que fueron llamados al ministerio pastoral por medio de Jesús, porque quien llama al ministerio es Jesús, a sus pastores. Él llama a sus maestros. Él es el que llama a esta gente. El Espíritu Santo los capacita, el Espíritu Santo los edifica y el Espíritu Santo forma a Cristo en ellos y los dota de dones para que hagan bien su función. Vemos aquí en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, que el Señor mandó algo a Timoteo. ¿Qué dice? Segunda Timoteo, capítulo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Versículo 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar.
Ese es 2 Timoteo Esa no es. 4:1. Segunda Timoteo, 4:1. Perdón, sí. Ajá. Estaba leyendo la 2, versículo 2, versículo 4. Dice, versículo desde el 1. Desde el 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok. El Señor me enseñó esto hoy. A mí me enseñaron que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que yo predicara a todo momento, que yo a todo momento le hablara al Señor a la gente. Pero me venía a la cabeza que yo debo ser certero. Certero. Y para ser certero, me vino a la cabeza el trabajo del francotirador. El francotirador es certero. No pierde una bala. Pero ellos toman en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, son pacientes. Mano Clever debe conocer eso. Son pacientes. Esperan. Segundo, miden el viento. Tercero, la temperatura. Cuarto, la distancia. Quinto, van graduando la mira. Sexto, ellos no disparan cuando su corazón late. ¡Puc! Ellos disparan entre latido y latido. Y el Señor me traía todo eso. Lo que yo te quiero dar a entender ahí, José Fajardo, es que esté dispuesto. Si yo te necesito a la 1 de la madrugada, usted tiene que estar firme como un soldado. Amén. Si yo lo necesito a las 2 de la mañana, usted tiene que estar firme allí. No, cuando un pastor dice o un líder dice, no tengo tiempo, no me dan los tiempos, no sirve para esto. Si el Señor te necesita a la hora que sea, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, como lo hace el francotirador. Amén. Espera, no es que yo no sé hablar de más nada, sino de Dios. No, la gente te va a oír, y no vas a ser certero. Ellos te van a dar tiempo. Espera como el francotirador. Espera, calcula el tiempo, pum, y le inyectas la palabra. Ellos mismos te van a abrir la puerta. Yo entendía, yo creía, esto nadie me lo enseñó, ni lo oí, no. Yo entendía que el insta de tiempo y fuera de tiempo es que yo predicara como loco la palabra de Dios. No, sé certero. Si yo te necesito, a la hora que sea, usted tiene que estar firme allí. Entonces, es eso. El Señor le estaba diciendo a Timoteo, instas a tiempo y fuera de tiempo, no el tiempo de los demás, respétaselo, es el tiempo tuyo, el llamado fuiste tú, es cuando yo te necesite, si yo te necesito a la hora que sea, los tiempos, no le digas al Señor, no me dan los tiempos, Él sabe que sí te dan los tiempos. Amén. Primera Tito 1:5-9. Amén. ¿Qué dice? Estamos en la introducción de la teología pastoral. Después, la Amén. semana que viene, vamos a desglosarlo. Un estudio, después otro estudio. Diga. Amén. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses
todos los deficientes y establecientes ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los Amén. cuales, hasta ahí. Sí, amén. Escuche, entonces vemos a este otro pastor que fue llamado. Dios te llama con propósito para que corrijas a su pueblo, para que lo llames, lo ayudes a formarse, a disciplinarse, los ayudes a que Jesucristo se forme en ellos. Jesucristo se forme en ellos. Amén. Vemos que hubo uno. Nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque hay 600 y tantos mandamientos. Si transgredimos a uno, nos hacemos transgresores de toda la ley. Pero hubo uno que sí cumplió la ley de Dios. Es Jesucristo. Él debe estar dentro de nosotros. Él debe formarse dentro de nosotros. Él debe formarse dentro de nosotros. Él debe. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley de Dios. Él sí hizo la voluntad de Dios. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Y la voluntad de Dios sale solita. El sábado explicaba aquí que una cosa es la obra de Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. La obra de Dios la hace cualquiera. Yo salgo a predicar, mucha gente está pastoreando sin que Dios los mandó, mucha gente anda predicando por ahí y haciendo obras buenas sin que Dios los haya mandado. También haciendo lo bueno se puede caer en desobediencia, porque una cosa es la obra de Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. Es lo que el libro de Romanos dice. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestra renovación de vuestro entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la buena voluntad de Dios es lo que Dios quiere que tú hagas. Tú a Dios no lo vas a impresionar si funda 10 iglesias. Si Él no te mandó, es heno, es basura lo que tú estás haciendo. Amén. Hágame eso. Él es el jefe. Él es el jefe. Él es el dueño de la obra. Él es la cabeza. Amén. Amén. Vemos aquí. El cuidado de las ovejas. Fundamento bíblico de la teología. Número 1, el modelo supremo de Jesús. Número 2, el llamado al liderazgo pastoral. Número 3, el cuidado de las ovejas. Primera de Pedro 2, 5. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Léalo. Amén. ¿Qué dice? Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El cuidado de las ovejas. Hay fundamento bíblico de la teología pastoral. Número 1, Jesús, nuestro ejemplo supremo. Número 2, la gente que son llamados al ministerio para continuar el ministerio de Cristo. Usted que es llamado a pastor,
usted está cumpliendo el ministerio de Cristo, una continuación de su ministerio. Jesucristo vino a fundar su iglesia, a morir por nosotros, a vencer al diablo, a vencer a la muerte, a todo eso. Pero él subió al cielo y está cumpliendo otra función como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, ministrando delante de Dios por nosotros. El Espíritu Santo está aquí ayudándonos, fortaleciéndonos, edificándonos, santificándonos, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos llamados a hacer la continuidad del llamado de Cristo. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Que no solamente la gente, sino también el mismo Dios. Porque escrito está, sin mí nada podéis hacer. Vimos objetivos de la teología pastoral. ¿Cuáles eran sus objetivos? Bueno, número 1, guiar. ¿Y qué nos habla eso de guiar? Proveer dirección espiritual basada en la palabra de Dios. Dios guía a su pastor, Dios guía a su ministro para que guíe a su pueblo. Número 2, predicar y enseñar. En la predicar y enseñar, comunicar la verdad de Dios con fidelidad. Acuérdese de esto, no le añada. Acuérdese de esto, no le quite. Acuérdese de esto, predique tal y como está escrito. Predique así usted no le esté cumpliendo. En algunas partes muchas veces no estamos cumpliendo tal cosa, pero Dios como pastor nos pone a hablar de eso. Comunicar. La prédica y la enseñanza es la guianza. Primero viene la guía. El Señor le da la palabra a sus ministros, le da la palabra a sus predicadores, le da la palabra, la guía. Luego ellos a través de la prédica y la enseñanza la transmiten. La transmite a su pueblo, le comunica las verdades de Dios, le comunica los misterios de Dios, le comunica la voluntad de Dios para sus vidas, le comunica todo lo que ellos necesitan saber acerca del reino. Tercero, acompañar y cuidar. El pastor debe estar presente en la vida del pueblo. Cuando yo le digo no solamente pastor, te estoy diciendo a ti también que lideras a alguien, lideras a algún amigo, lideras a algún familiar, eres padre de familia, tienes que estar con ellos. ¿Para qué? Para que le des consuelo, para que los discipline, para que los forme, para que los ayude, para que los corrija, para que los ayude conforme a la palabra de Dios. Otra, vemos allí administrar. Administrar es lo que hace el entrenador de fútbol. ¿Qué es lo que hace? El que es defensa lo pone en la defensa. El que es delantero lo pone en la delantera. El que es golero lo pone de golero. El que es a cada quien en su sitio y que cada quien se ayude mutuamente porque somos un cuerpo y ese cuerpo necesita obtener la victoria en la voluntad de Dios. Organizar y supervisar el cuerpo local de creyentes. Otro, equipar. El pastor va viendo los futuros pastores. El pastor va viendo los futuros predicadores de campaña. El pastor va viendo los futuros consejeros. Qué tremendo, hermano. Cuando un pastor ve una sabiduría en un creyente nuevecito, una sabiduría tremenda, un hombre prudente, un hombre
Entonces él va viendo y el Señor le va a ir mostrando. Entonces él, de acuerdo a la necesidad de su iglesia, los va equipando. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando yo tenía la iglesia, tenía varios matrimonios. Entonces me buscaba a alguien que me diera seminario acerca del matrimonio. ¿Para qué? Para equiparlos a ellos. También veías algunos pastores que se me estaban levantando, algunos que se estaban levantando en el nombre del Señor, algunos predicadores, los ponía a predicar, pero también me buscaba a alguien que diera seminarios en la iglesia acerca del ministerio pastoral. Y de esa manera vamos equipando al creyente. Amén. Jesús Santo. Al que es músico, le estamos viendo medio tocando una guitarra, le gusta una guitarra. Hermano, agarre y páguele un curso, o el que tenga dinero, no, porque el que no tiene, no. Pero paga un curso, paga a alguien que le enseñe. ¿Por qué? Es así, hermano, es equipar. Y todo lo que tú inviertas en la obra, se te devolverá cuadruplicado en el nombre del Señor. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas y al poco tiempo lo tendrás de nuevo en tus manos. Sí, Señor. Aleluya. ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, otra área que abarca la teología pastoral. La teología pastoral abarca la prédica bíblica, la predicación bíblica. La predicación bíblica. Aquí no hablamos de pastor, aquí hablamos de Jesucristo, hermano. Aquí no hablamos del líder, del otro líder, de la historia. No, hermano, aquí hablamos de Jesucristo. Y si esto se hace, será un buen ministro de Jesucristo. Otra área que abarca la teología pastoral. Todo esto lo vamos a ver paso por paso. La consejería cristiana. Debemos entender hoy en día que los consultorios de lo que tratan el estrés, ¿cómo se llama eso? Los consultorios, ¿cómo se llama? De los psicólogos están llenos. ¿Por qué? Porque las personas, más que todo acá en Uruguay, las personas no saben qué hacer. ¿Y qué terminan? Quitándose la vida. En Venezuela diga, pastora. Iba a decir que tratan los síntomas, pero no la raíz del problema. Eso. Es como el árbol, cuando le cortan las ramas, vuelven a ser las ramas, pero más fuerte, ¿no? Hablando de eso, lo que dice la pastora Ana Luna, cuando yo no era cristiano, yo trabajaba en la empresa petrolera y familiares míos, después fue que el Señor me ministró eso, familiares míos como yo me tenían envidia, claro, trabajar en la empresa petrolera es una bendición allá. Entonces me tenían envidia, el Señor después me habló eso y me hicieron trabajo de brujería, pero yo no conocía al Señor. Yo intenté matarme, me llevaba navaja al campo de trabajo. Me llevé, hermano, disculpe que echó chispa una cosa aquí. Bueno, entonces, hermano, ¿me ven ahí? Amén. Sí, ese fue el electroventilador. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué pasa? Me llevé hasta una navaja porque oía una voz que me decía: córtate las venas cuando te dé la taquicardia, que el corazón te entre el ataque de pánico, córtate las venas y la sangre va a salir y el corazón va a bajar al nivel. El engaño es un engaño total.
me decía que me ahorcara y todas esas cosas. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que enviar a alguien a predicarme. Y esa prédica, al oír esas palabras, acepto a Cristo y comienza la liberación de mi vida. Pero ¿qué pasa? Amén. Usted pone en Google, ¿cuál es el país más ateo de América? Póngalo para que usted vea y le aparece Uruguay. Uruguay no es creyente, no son creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Como no creen en nada, la gran mayoría, entonces terminan, no hayan a quien clamar, no hayan a quien orar, no hayan a quien nada, y entonces van y se quitan la vida. Hay un alto porcentaje aquí en este país por eso. Pero nosotros que tenemos la unción del Espíritu, nosotros que tenemos la llenura de Dios, a Jesucristo dentro de nosotros, entonces nosotros podemos darle esperanza a esa gente por medio de la palabra de Dios. De decirle que hay un Dios, de que ahí está el Señor para ayudar, de que está el Señor, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, es lo que decía la pastora Ana Luna, que diga otra vez que lo que usted dijo, hermana pastora. Que tratan los síntomas, pero no la raíz del problema. Le decía que era como un árbol, cuando se cortan las ramas, vuelven a nacer las ramas, pero más fuertes. Fui al psicólogo y sabe que me daban pastillitas, me daban, decían sí en la cajita de la pastillita, nerviosismo, decían, me daban pastillas, me daban cosas, pero es como dice la pastora, no atacaban la raíz del problema. La raíz de ese problema la ataca Jesucristo. Jesucristo ataca la raíz de ese problema. Amén. Entonces, mis hermanos, entonces, si el Señor nos está preparando a usted y a mí, nos está preparando, es porque el Señor quiere que esa cuestión, que esa cosa, que esos demonios que se han levantado en contra de Uruguay, se vayan en el nombre del Señor. No se va. Está como los que atan y atan los demonios el domingo y ya el lunes anda suelto. Qué tremendo, hermano. Entonces, escuchen. Seguimos viendo aquí. La consejería. Bueno, de eso va a tratar la teología pastoral. Instruirte cómo aconsejar. Tercero, para ser un discipulado también y la formación espiritual del que tienes a tu cuidado. De lo que tienes a tu cuidado. Otra. Escuche. El manejo de conflictos y disciplina eclesiástica. Todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias hay problemas. No hay una iglesia que tenga problemas, que no tenga problemas. Hay gente rebelde dentro de la iglesia, hay personas, hay pecado dentro de las iglesias, hay de todo dentro de las iglesias, pero siempre va el que va a dar la sabiduría para resolver todos esos conflictos es el Señor Jesucristo a través de sus pastores y a través de sus ministros. Dios le da sabiduría para que sepan manejar los conflictos y para que apliquen la disciplina donde deban de aplicarla. Si el ministro no aplica la disciplina, Dios disciplina a la iglesia y al ministro. Otra, misión y evangelismo. La teología pastoral trata de esto también, acerca de la misión y el evangelismo, de la misión del cuerpo y el evangelismo que debemos hacer para que el evangelio, el reino de Dios se expanda en el mundo entero. Algo que se enseñaba aquí es
No le pidas a Dios nunca, llévame para Rusia, Señor, te quiero servir en Rusia. No, Él es el que te va a poner donde Él quiera, no es donde tú quieras. Él te va a dar lo que quiere darte, Él no lo que tú le pidas. Dios escoge. Hay personas que han dado testimonio de que no querían ser pastor, no querían, hasta que cuando Dios los llamó, y entonces usted va a ser pastor. ¿Y qué pasó aquí en esta cuestión? Él es el jefe, Él decide dónde ponerte, a qué país llevarte, o si dejarte en tu barrio, o si dejarte en tu ciudad. Él sabrá qué hacer contigo. Solamente cumple donde Dios te ponga. Otra, el cuidado de los líderes y los obreros. El ministro debe cuidar sus líderes. De vez en cuando debe enviarle un mensajito, cómo está, que la persona, el líder se vea, que lo toman en cuenta. Muchas veces esto es una bendición, hermano. Esto es una bendición. Porque yo recuerdo que mi pastor me visitaba y era como que Dios me visitaba, hermano. Yo no hallaba dónde poner el pastor. Que es una bendición. Es como que si el Señor nos visitara. Ok. Vamos acá. Ahí ya di un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que nos faltó. Aplicación práctica. La aplicación práctica de la teología pastoral. Número 1, visitar a los enfermos, orar por ellos. ¿Qué dice Santiago 5:14? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí está. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Jesús, vemos que visitaba a los enfermos. Jesús oraba por ellos. Jesús iba al necesitado. En el caso, cuando ya el pastor es mayor, el pastor delega y hace, y esa autoridad que recibe pastoral, a quien se envió va con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque va bajo la autoridad del pastor. Eso es una bendición, hermano. Cuando su pastor lo manda a hacer algo, vaya contento, vaya alegre, porque es el Señor que lo está mandando. Y lo ha investido de mi hermano, este es para que se ría un ratico. La pastora me dijo una vez, mi hermano, usted puede ir para Comeca a visitar a un varón allá que está, que no sé qué más. Y yo fui. Y yo fui, oye, a entregárselo al Señor. Y yo fui. Y voy con mi Biblia y tal, a entregárselo al Señor. Ah, mi hermano, salí evangelizado de ahí. Yo casi me arrepiento. Yo casi me arrepiento y entrego mi vida al Señor. El hombre me habló tan bonito que quedé así. Yo estuve a punto de agarrarle la mano y ore por mí, mi hermano, ore por mí, que estaba mi vida es un desastre, mi hermano. Bueno, mi hermanito, seguimos viendo. Ok, aplicación práctica. Número 1, visitar a los enfermos. Es una bendición orar por ellos. Yo en la congregación tuve una pareja que tenía SIDA, hermano. Todo el mundo los rechazó, todo el mundo le dio la espalda. Tenían SIDA. Y yo, hermano, yo los iba a visitar. Y ellos me daban comida, ellos me daban de todo, no importa, aquí estoy, el Señor no va a permitir nada de esto, no. Estaba visitando a los enfermos, hermano. Y ellos me daban la gente no acepta nada de alguien que tiene SIDA. Pero hermano, no sé, yo hacía eso, no sé. Y le demostraba, hermano, que en esos momentos, cuando todo el mundo lo rechazaba, el Señor no lo rechazaba. Número
Otro B, aconsejar a los matrimonios en tiempo de crisis con principios bíblicos. Esto no es contar historia, esto no es que tú le cuentes una historia linda, no, esto es palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma al hombre. Efesios 5. Léaselo allí. Efesios 5. Amén. Del 21 en adelante. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí está más que explicadito. Seguimos. La teología pastoral te va a ayudar a preparar y guiar. O sea, estos estudios prácticamente nos va a ayudar a preparar y a guiar estudios bíblicos con sana doctrina. Según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Es urgente presentarte a Dios aprobado, como aquella persona que está atravesando un examen y que usa bien la palabra de verdad, que la usa bien, que la usa bien. No nada más voy a sacar lo que me conviene, no nada más voy a sacar los versículos para justificar un mal hábito que yo tengo. Por ejemplo, Jesús bebió vino y yo para justificar eso, entonces yo me lanzo mi palito de vez en cuando. No. Usa bien la palabra de verdad. Otra. Promover la unidad y corregir con amor. Gálatas 6:1. Leer. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hasta ahí os sigo. Sí, hasta el 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respeto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es
enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 7. Amén. Lea el 7 también. Bueno. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está, mi hermano. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, el ministro, el consejero, la persona que, líder que está a cargo de alguien, si tú eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. No te moleste, no te pongas a reprenderlo. O sea, si lo has sorprendido, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. En cualquier momento tú puedes atravesar por el mismo pecado. Quédese tranquilo y usted haga como hizo el Señor. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, si corriges duro, te van a corregir duro el día que tú falles. Si vives malponiendo a la gente, te van a malponer también. Si tú como ministro golpeas con palabras, te van a golpear con palabras. Y si nadie te golpea con palabras, en la eternidad el Señor te va a golpear con palabras. Porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, mis hermanos, un pastor o un líder no solo conoce la teología, sino que la vive y la aplica en su contexto diario. ¿Cuál es la conclusión? Porque la iglesia necesita líderes formados bíblica y espiritualmente, no solo con conocimiento, sino con corazón de pastor, como el de Cristo. La teología pastoral asegura que el ministerio sea fiel a Dios y efectivo para edificar a su pueblo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, pastores, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, mis hermanitos, ¿qué podemos ver aquí? Y para terminar, los apóstoles enseñaron también algo acerca del ministerio pastoral. ¿Qué enseñaron? Hechos 20:28. ¿Qué dice? Hechos, ¿qué dijo? Hechos 20:28. 20:28. 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Cuidar de uno mismo. Los apóstoles enseñaron por medio del Espíritu Santo que el ministro, el líder, debe cuidarse a sí mismo y debe cuidar el rebaño. Cuidarse a sí mismo y cuidar el rebaño. El culpable de que Dios bendiga a la iglesia y se sienta su gloria en la iglesia es el pastor. El culpable de que las iglesias
anden las ovejas como sin pastor, la gloria del Señor no se haga sentir. Y todo, ¿quién es el culpable? El pastor. Todo el pastor juega un papel muy importante dentro de la iglesia. Si el ministro de Dios se humilla, si el ministro de Dios alaba al Señor y se guarda para su Dios, Dios bendice a la iglesia. Al rebelde lo convierte en corderito. Al que es como león lo convierte en corderito también. Las funciones del ministerio pastoral, ¿cuáles son? Predicar y enseñar la palabra. Acompañar espiritualmente a los creyentes. Acompáñelo, guíelo, ayúdelo, denle el consejo, denle la palabra que ellos precisan. 3, aconsejar, corregir, restaurar, guiar a la iglesia y formar líderes. Bien. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas las vamos a ver en la medida de la semana que viene, cada una desglosada. Amén. Bueno, mis Amén. hermanitos, si alguien tiene algo que decir. Algo que añadir. No, estuvo muy bueno. Luna siempre quiere decir. Bueno, qué bien. No, ahora que usted estaba hablando de eso, me estaba acordando la palabra, allí la busqué y está en Primera de Timoteo 4:16, donde él escribe la carta a Pablo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. ¿Qué Dios iba a le decir, mi bendiga, hermana ¿sí? pastora Manuela? No, que no iba a Ahora acotar nada, simplemente decirle que estuvo muy buena la clase hoy, muy buena. Amén, pastora. Cosas muy interesantes que debemos Gloria a saber. Dios. Ujú. La semana que viene vamos a ver las características de Jesús como buen pastor y Bueno, su profecía. Y el Salmo 23 habla, para que se lo estudien, hablan de la característica de Jesús como el buen pastor. Amén. amén. ¿Alguien que añadir algo allí? Yo ¿Quién iba a decir levanta la manito por allí? yo iba a decir otra cosa. Dígame, Con pastora. con el tema consejería que estábamos hablando hoy, que eso es un tema no muy delicado, que bueno, que hay que estudiarlo y todo para poder ayudar también, porque digo, hay personas que vienen a veces con heridas, ¿no? Y que lleva su tiempo, porque cada uno lleva su tiempo para la sanidad. Pero yo digo que el Espíritu Santo es el que nos revela la raíz, ¿no? De lo que le está pasando realmente a esa persona para que nosotros lo podamos ayudar, ¿no? Pero no es un tema así a la ligera, sino que es un tema delicado, ¿no? Que hay que saberlo tratar, hay que saber tratar la persona, y por eso digo, cada uno lleva su tiempo para la sanidad, ¿no? Que la persona requiere. Porque a veces vienen de abusos de la familia mismo, de los padres mismos, y por eso son temas muy delicados, ¿no? Que tratar el tema consejería cristiana. Amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Alguien que añadir algo por ahí con respecto a lo que dijo la pastora? Mi hermano pastora Yusani, diga. Tengo rato Ella pidiendo la clase. No, que quería que grabe la clase porque el internet aquí es malo. Y entonces copiaba unas cosas, otras no, porque hablaba muy rápido. Y esa clase es buenísima, pero grábala y después me la pasa para yo poderla escribir y poder entender bien lo que dice. Sí, mi hermana pastora, ya me avisaron para grabar, y entonces en lo que Zoom me mande la grabación, porque usted sabe que Zoom me tiene que mandar la grabación a mí, ¿me entiende? Santo, está bien, pues Y yo gracias, se la Señor. yo se la envío, yo. Está bien, mi hermano pastor, Dios te bendiga. Amén. Mi hermano pastor Néstor, un consejo para nosotros. No, está todo muy bueno, y qué bueno y interesante es que todo esto lo puedas desarrollar en estos tiempos, porque es muy bueno que conozcamos bien lo que tenemos que hacer
la responsabilidad de mirándonos siempre en Jesús como ejemplo y guía, ¿no? Sí, Amén. Señor. Amén. ¿Alguien más que decir? Amén. Diga. Cuando hablaba de que predicábamos que inste a tiempo y fuera de tiempo, a veces el Señor pone la situación y entonces nosotros tenemos que estar como el francotirador que decía usted, pendiente y ser paciente y estar preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar siempre preparados para dar la palabra. Amén. Porque la situación siempre va a aparecer de repente. Y usted, si está descuidado, no la va a atajar, como dicen aquí, atajar la pelota. No. Entonces la situación que el Señor le presente para que alguna persona tome una palabra, se va a ir, se va a desvanecer. Entonces por eso es que uno tiene que estar preparado para toda buena obra, como dice la palabra. Amén. Y no ser, y no juzgar tanto, porque también la palabra dice, mira el que piense que está firme, que no caiga. Entonces, cuando demos un consejo, cuando cuando estemos dando un consejo, no seamos tan duros con las otras personas, porque nosotros también podemos caer en ese pecado. Si no nos cuidamos, pues. Bueno, todo tiene su tiempo. Todo depende, porque a veces hay que una persona decirle quién es el pastor dentro de la iglesia. ¿Verdad que sí? Los pastores, ¿verdad, pastora? Así es. Algunas veces a las personas hay que recordarle quién es el pastor, porque, mire, si unos pastores no se ponen la pila, se le montan encima uno y uno, ¿verdad, pastor? Es que todo está en disciplina. Todo tiene su tiempo, sí. Y la disciplina. Amén. Aplica la disciplina. Bueno, mis hermanitos, ¿no tiene más nadie que decir algo por allí? Bueno, mis hermanitos, entonces nos vemos la semana que viene, ¿oyeron? Amén. Amén. Amén, pastora. Le ruego sus oraciones para que Dios nos ayude a todos. Amén. Amén, Así amén. lloro por todos ustedes y ustedes oren por mí y así oramos Amén. uno por los otros. Amén. Amén. Bueno, mis hermanitos, Dios me los bendiga a todos y Dios los ayude. Gracias por estar. Es Amén. una honra tenerlos a ustedes. Gracias. Chao. Dios les Amén. bendiga y que descansen. Amén. Bendiciones y buen descanso para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.